Buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a compartir esta clase vía Zoom, evento cerebrovascular. El evento cerebrovascular es una enfermedad o una entidad súbita que podemos identificar de forma rápida. Se llama evento cerebrovascular a toda interrupción del riego sanguíneo cerebral. El riego sanguíneo cerebral, ya ustedes lo saben, lo conocen, la circulación cerebral mediante las clases de neuroanatomía, donde nosotros tenemos el polígono de Willis. El polígono de Willis tiene la circulación anterior y la circulación posterior y hace una serie de anastomosis para garantizar que el riego sanguíneo cerebral no falle. Aún así, nosotros podemos tener lo que se llama enfermedad vascular cerebral o evento cerebrovascular. Esa interrupción del riego sanguíneo generalmente es en las zonas donde tenemos menos afluencia de vasos, o sea, zonas límites, donde terminan vasos y no hay anastomosis. Ustedes saben que siempre hay aberraciones de los vasos, nunca están 100% así el polígono de Willis. Podemos tener esta interrupción de forma difusa o focal, de que involucra, generalmente es focal, involucra un territorio vascular específico. Una sola arteria, un solo vaso se obstruye o se rompe. También podemos tener la clasificación de que sea permanente o que sea transitorio. Todas estas eventualidades de los vasos sanguíneos a nivel cerebral, sea por ruptura o sea por obstrucción, van a darnos una sintomatología súbita. El síndrome neurológico focal repentino por cualquier anormalidad cerebral resulta de un proceso que involucra los vasos sanguíneos. Esa deficiencia focal siempre será repentina, súbita. El paciente se acuesta bien y se levanta, que no puede mover la mano, que tiene la boca desviada, que está disátrico, etc. Epidemiológicamente es la segunda causa de muerte a nivel mundial, porque recuerden que el infarto agudo de miocardio es la primera causa de muerte. Pero sí es la primera causa de discapacidad, pero tiene una alta mortalidad y quedan discapacitados, entonces es la primera causa de discapacidad. Es el responsable de 6 millones de muertes en el 2008. Ya eso se ha disparado muchísimo hasta el 2020, pero la pandemia ahora mismo nos está ganando. Las mujeres van a la cabeza con 3 millones a 2 millones hombres. El ACV isquémico, o sea, la obstrucción también es más frecuente, un 80-85%. Y los eventos hemorrágicos constituyen el 15 al 20%. Es la primera causa de ingreso por causas neurológicas en las urgencias. La segunda causa de mortalidad en el mundo, como ya les comenté, y la primera causa de discapacidad. Es una enfermedad del adulto mayor o mediana edad. Después de los 50 años ya tenemos riesgo de eventos cerebrovasculares. Hay datos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Cuando el daño es irreversible, va a producir una autólisis de ese espacio ahí, de ese lugar. Hay aumento de ácido láctico, de CPK. Esos elementos pueden pasar al líquido cefalorraquídeo, a la sangre, y va a producir un reblandecimiento del tejido alrededor con su consecuente edema. Tenemos factores de riesgo muy importantes para que tomen en cuenta,
que pueden ser genéticos y adquiridos. Los genéticos, pues, no se pueden cambiar, pero los adquiridos sí podemos tener control de ellos. Los genéticos, que también se les llama no modificables, son la edad, el sexo, la raza y los factores hereditarios, como los de hipercoagulabilidad, etc. Los adquiridos o que son modificables, en primer lugar y a la cabeza tenemos la hipertensión, y ese es el principal y más importante factor de riesgo, tanto para los eventos isquémicos como para los eventos hemorrágicos. La hipertensión es un estado en el cual el corazón bombea con más fuerza el gasto cardíaco hacia toda la economía, y como lo bombea con más fuerza por diferentes causas, que eso lo tiene que determinar el médico, ¿verdad? Porque está hipertenso. Y hay un aumento de la resistencia vascular periférica. Y eso va a producir que haya una mayor fuerza de bombeo del corazón, y esto va a producir tanto en el corazón daño como daño en la microcirculación. Y recuerden que todos tenemos placas de ateroma. Esas placas de ateroma se desprenden con la velocidad aumentada de la sangre, y el flujo va a desprender esas placas de ateroma que van a obstruir. Eso es para el evento isquémico. Pero también esa velocidad, esa fuerza de bombeo de la sangre en los vasos puede hacer que también estallen. Entonces tenemos el principal factor de riesgo para ambos, la hipertensión. La hipertensión es silenciosa, es el enemigo silencioso de la persona mayor de 50 años. Pero tenemos también muchos casos de personas que empiezan a tener hipertensión desde los 30, los 40 y así. Así que si ya ha desarrollado hipertensión, tendrá un factor de riesgo para el evento cerebrovascular. Los demás factores de riesgo, la cardiopatía, la fibrilación atrial, la endocarditis, la estenosis, la historia de infarto agudo de miocardio, el tabaquismo, la estenosis carótida, entre otras. Tenemos un largo listado de factores adquiridos que pueden ser factores de riesgo para eventos cerebrovasculares. Tenemos marcadores y enfermedades que son marcadores, biomarcadores para eventos cerebrovasculares. Los marcadores biológicos son estados o factores de riesgo que una vez presente nos van a dar pues un estimado de la posibilidad de eventos cerebrovasculares. Y ahí tenemos, como siempre, la hipertensión. La diabetes también es un factor de riesgo muy importante y un marcador biológico. Recuerden que el aumento de glucosa en sangre va a producir un estado de hipercoagulabilidad también, entre otros marcadores. Estos posibles están en investigación todavía. La fisiopatología del evento cerebrovascular y de la placa de ateroma es esta. La dislipidemia es un factor de riesgo segundo, número uno, la hipertensión, número 2, la dislipidemia, pero que ambas coexisten. Tenemos placas de ateroma desde los 10 años. Nosotros nacemos quizás con esto, el vaso sanguíneo limpio, sin placa de ateroma. A medida que vamos ingiriendo alimentos, la leche que tiene su grasa se va acumulando en las paredes de los vasos y va disminuyendo su luz. Cuando tenemos estos factores de riesgo, pues eso va a ir en aumento y se pueden desprender. Al desprenderse, el endotelio se va a descubrir y se va a activar los factores de coagulación. Entonces podemos tener un trombo local y la placa de ateroma que se desprende viaja
Entonces tenemos una embolia y va a viajar a los vasos más estrechos y habrá obstrucción y habrá una disminución o una interrupción de flujo sanguíneo hacia esos lugares donde se obstruyó la parte distal. Entonces ahí tenemos trombosis en el lugar del coágulo y embolia distal. Estos son factores de riesgo frecuentes y no frecuentes. Estos son los más frecuentes y estos son los menos frecuentes. Léenlo y lo toman en cuenta porque todas esas cosas las tenemos en el promedio y usted debe determinarla para determinar los factores de riesgo. Ya les he hablado de la clasificación. La clasificación etiológica en isquémicos y hemorrágicos. Los isquémicos son los más frecuentes, 80-85%, y los hemorrágicos los menos frecuentes, 15-20%. Generalmente los hemorrágicos suelen, no es algo categórico, suelen ser más desastrosos porque generalmente los vasos que producen las hemorragias pueden ser de grandes envergaduras, pero no necesariamente eso es así. Tenemos muchos isquémicos que son súper desastrosos, va a depender del vaso involucrado en ambas clasificaciones. De los isquémicos tenemos el oclusivo, se ocluye por un efecto externo. Tiene el vaso sanguíneo y algo externo hace que ocluya. La trombosis es una oclusión interna. La embolia es viaja al trombo y obstruye distal. De los hemorrágicos tenemos los más frecuentes que son los intraparenquimatosos, o sea, en los lóbulos, los lobales. Los más frecuentes son en los núcleos de la base, o sea, los ganglios basales. Y luego tenemos las hemorragias subaranoideas en el espacio subaranoideo. Generalmente las más frecuentes son traumáticas, pero aquí espontáneas pueden acontecer con bastante frecuencia, generalmente por ruptura de aneurisma en un 95% de los casos. Y la hemorragia ventricular, bastante rara, generalmente es intraparenquimatosa, que drenan al sistema ventricular. Los isquémicos, entonces, que tenemos con más frecuencia, es una oclusión de un vaso sanguíneo intracraneal, y ya les comenté de lo que es trombótico y embólico, y el ataque isquémico transitorio es una oclusión, pero todos los síntomas revierten antes de las 24 horas y todo vuelve a la normalidad. El vaso se recanaliza o se destruye el trombo antes de las 24 horas. Generalmente los TIA, que así se abrevia, ataque isquémico transitorio, generalmente mejoran o revierten antes de la hora, en minutos. Los infartos lacunares son infartos de muy pequeños vasos, menos de 15 milímetros, y tienen una sintomatología especial. Tenemos 5 de los ataques lacunares. El hemorrágico, ya les comenté que es una ruptura del vaso sanguíneo y esa sangre se derrama todo alrededor y va a producir daño por efecto de masa y también por los efectos de la sangre en sí sobre el tejido. Recuerden que ahí en la sangre hay enzimas que lisan el tejido, entonces va a producir también daño. Según la evolución, ya les comenté, ataque transitorio o un efecto isquémico reversible de 24 horas, 3 semanas o irreversible.
Bien, dependiendo de cuál es el vaso involucrado, vamos a tener las manifestaciones clínicas. Si tenemos que la arteria más frecuente en obstruirse es la arteria cerebral media, vamos a tener sintomatología de todo el territorio vascular que ella involucra, que es bastante. Tenemos un territorio de la cerebral media bien amplio. Tenemos toda la parte lateral de los frontales, parietales, temporales, en su mayoría. Y involucrar los ganglios basales también. Los ganglios basales están provistos de las arterias lenticuloestriadas, que son ramas también de la arteria cerebral media. Si es la arteria occipital, pues vamos a tener el temporal inferior y todo el occipital, la arteria cerebral posterior, y la arteria cerebral anterior, vamos a tener todo el frontal, toda la línea media a nivel frontal y parietal involucrado. Entonces, todos esos territorios vamos a tener la funcionalidad de ese territorio involucrada en disfunción. La arteria oftálmica, la carótida interna, si se obstruye, vamos a tener nada más que ceguera monocular, porque recuerden que la arteria central de la retina es la arteria oftálmica, rama de la arteria oftálmica. Entonces vamos a tener los síntomas de la visión a nivel local, a nivel de la órbita. La arteria cerebral anterior, entonces vamos a tener síntomas que involucran el frontal y toda la parte medial. Recuerden el área motora primaria y sensitividad primaria. A nivel de la línea media tenemos la pierna, el brazo, y dependiendo de la magnitud, vamos también a tener involucrada la cara. Porque ya en esta área para acá vamos a tener la mano, el pie, la boca, que es ya territorio de la cerebral media. Entonces vamos a tener una hemiparesia contralateral, pero de predominio crural, o sea, de las extremidades inferiores. Vamos a tener déficit sensitivo también de predominio crural, vamos a tener desviación ocular, recuerden el campo visual ocular, que vamos a tenerlo aquí en el área 8, incontinencia urinaria, porque también antes de la pierna, a nivel de la línea media, tenemos los genitales, bradicinesia y mutismo cinético, que todos ellos son del frontal. De la arteria cerebral media, vamos a tener la hemiplegia de predominio braquial, antes de la pierna, el brazo, el predominio braquial. Y también el déficit sensitivo de predominio braquial. Podemos tener las fascias, tanto sensitiva como motora. Recuerden que la tercera media se divide en tronco superior, tronco inferior. El tronco superior para el frontal a nivel lateral, y ahí tenemos en el hemisferio dominante el área de Broca, el área del lenguaje articulado. Y el tronco inferior para una rama al área de Wernicke, pero que está al final del surco lateral o la cesura de Silvio, y entonces nos puede dar una afasia sensitiva. Si se obstruye a nivel del tronco, pues vamos a tener una afasia mixta, porque ambos troncos van a ser afectados. También vamos a tener hemianopsia, porque las radiaciones, la cintilla óptica pasa por la parte lateral de los ganglios basales, y también ahí en esa área va a tener dificultad de irrigación. Y la desviación oculocefálica, hacia el lado de la lesión y aplasia por la parte del frontal. Bien, entonces, si tenemos también la parte occipital, que la vamos a ver, esos conceptos ya yo los expliqué. Esas son otras causas. Y generalmente recuerden que el facial tiene una doble
representación cortical, vamos a tener desviación de la comisura labial. Ya les hablé del territorio de la cerebral anterior, toda parte de la línea media. Esta es una angiotomografía donde vemos cómo la cerebral media aquí está, es el polígono de Willy, esta es la cerebral anterior y aquí la cerebral media está obstruida. Entonces vamos a tener toda esta parte aquí, territorio de la cerebral media con edema. Esa hiperseñal es una resonancia que va a dar en cuña, un triángulo con el vértice hacia adentro. Y eso lo hará diferencial también de tumores. Esta es una tomografía donde vemos la parte de hipodensidad. Las tomografías manejan densidades, las resonancias manejan intensidad. Entonces ese es el mismo de la cerebral media, derecha, construir. Aquí ya ha evolucionado, ya es un infarto que tiene más de una semana, se va a ver así oscuro. Cuando es reciente, se va a ver menos oscuro, mientras más agudo esté. Ya les comenté de eso. Esos son todos los territorios. Hay un síndrome, el síndrome de Gelsman, que es el territorio de la cerebral media, que va a involucrar el gyrus angular. Y el gyrus angular, ahí tenemos la grafía, el cálculo, la distinción derecha a izquierda, el conocimiento de los dedos de la mano y algo de apraxia. El territorio angular está un poquito más allá, el gyrus angular, perdón, está un poquito más allá del área de Wernicke. Entonces tenemos ese síndrome de Gelsman. No vamos a poder escribir, no vamos a tener la capacidad de calcular, confusión derecha-izquierda no se digitaría y la apraxia idiomotora. La apraxia, el concepto de apraxia es imitar las tareas que son rutinarias, que son como automáticas. Por ejemplo, usted sabe chasquear un fósforo, usted coge la caja, abre la caja, saca el fósforo y lo chasquea. Si usted va a orar, usted hace el asunto de la posición de orar, juntando las manitas y va a decir adiós. Pero esas son conductas aprendidas, se llaman apraxias, que luego se hacen automáticas. Bien, entonces, lo del territorio anterior de la cerebral media, ya les comenté, los genitales y el predominio plural de la sintomatología. Y también el involucramiento de las tareas mentales, de asociación, de sociabilidad, de humor. Todo eso vamos a tenerlos afectados por el frontal. Recuerden que tenemos la órbita frontal, la frontopolar, que van a irrigar prácticamente toda la parte frontal del polio. Que tenemos una parte lateral que ya es en cargo de la cerebral. No me voy a detener ahí, vamos con el territorio posterior, que es de la cerebral posterior, y vamos a tener toda la sintomatología del área visual. Recuerden que la corteza visual primaria la tenemos en el occipital, el territorio del gyrus calcarino, y está dada por la arteria rama de la cerebral posterior, la arteria calcarina. Pero también tenemos parte del territorio del temporal inferior, del gyrus inferior. Toda esa parte está irrigada por la cerebral posterior y dependiendo del lugar donde se obstruya, vamos a tener la sintomatología. La cerebral posterior va a envolver generalmente solo el occipital. Vamos a tener diferentes tipos de síndrome
dependiendo. Tenemos el síndrome de Anton, que es una ceguera cortical. El paciente dice que ve, pero no ve nada. Realmente no ve nada. La ceguera cortical es que el paciente no sabe que no ve. O sea, hay un envolvimiento de la conciencia visual. El paciente piensa que ve porque no le ha llegado a su conciencia el hecho que no vea. Es algo complejo, ¿verdad? Tú lo pones, él dice que ve y tú le dices que hay ahí. Y te dice que es, pero inventando, confabulando. Si tú lo pones a que lo toque o que se dirija allá, va a chocar con todos los nuevos. Se llama síndrome de Anton. El síndrome de Berlín, tenemos asimultagnosia como característica principal. Pero hay ausencia de movimientos oculares, el paciente no puede mover los ojos, y una ataxia óptica. Entonces, cuando tú le pones a ver un paisaje, solamente puede ver una sola cosa del paisaje. Por ejemplo, si yo estoy viendo hacia allá de mi casa, yo estoy viendo, estoy frente a la cocina, estoy viendo la nevera, estoy viendo la mesa, estoy viendo un cuadro, estoy viendo una planta, estoy viendo la mesa. El paciente no puede ver eso. El paciente quizás puede ver la planta que está encima de la mesa y más nada. Se llama síndrome de Berlín. El síndrome de Weber, vamos a tener una afectación del tercer par craneal. ¿Recuerden cuál es el tercer par craneal? El tercer par craneal eleva el párpado, o sea que va a tener el párpado caído contra la pupila, va a tener dilatación de la pupila por su alteración y no va a poder mover el ojo para arriba, para abajo ni hacia adentro. Vamos a tener una parálisis de los movimientos oculares, pero se puede ir hacia afuera porque es del sexto. Y vamos a tener dilatación de la pupila de ese lado y tosis. No siempre el tercer par se paraliza de forma completa, puede que solamente se paralice la contracción de la pupila o solamente los movimientos hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro y pueda abrir el ojo, no se afecte el elevador del párpado, etc. Hay formas incompletas de parálisis del tercer par. Pero aparte de eso, la afectación del tercer par es ipsilateral a la lesión y la hemiparesia es contralateral a la lesión. Hemiparesia es parálisis de la mitad del cuerpo. Recuerden que el hemisferio derecho va a dominar sobre el hemicuerpo izquierdo, contralateral por la deposición de las pirámides. ¿Recuerdan eso? Y el hemisferio izquierdo va a tener hegemonía sobre la mitad del cuerpo derecho. Entonces, cuando tenemos una afectación cerebral del hemicuerpo, por una afectación cerebral, tenemos una afectación del hemicuerpo por una afectación cerebral, se llama hemiparesia y hemiplegia. La hemi de la mitad del cuerpo y paresia de parálisis. Plegía también de parálisis. Hacemos una distinción entre paresia y plegía, haciéndolo como el nivel de severidad. La paresia es algo más leve y la plegía algo más severo. ¿Recuerdan los grados de fuerza? La 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 es la fuerza normal. 4, una ligera debilidad. 3, una debilidad un poquito más marcada, pero vence la gravedad, cansa rápido. 2, no vence la gravedad, sino que hace movimientos horizontales. Y 1 apenas hace contracción, pero sin movimientos, 0, no hace nada. Eso es del primer parcial. Eso grado fuerza. Entonces tenemos hemiparesia o hemiplegia contralateral, aquí en el síndrome de Weber, parálisis del hemicuerpo, contralateral a la lesión, pero parálisis del ojo, del tercer par, ipsilateral a la lesión. Vamos a tener que el paciente no mueve la mitad del cuerpo. Si es del hemisferio
izquierdo no va a movilizar el hemicuerpo derecho y vamos a tener parálisis ocular, o sea, del ojo de tercer par izquierdo, del lado de la lesión. Ese es el síndrome de Weber, solamente tiene esas dos cosas. El síndrome de Dejerine-Roussy es una hemihipoestesia. Dolor hemicorporal, dolor talámico. El síndrome de Dejerine-Roussy, yo se lo dije en neuroanatomía. Cuando hay una lesión en el área sensitiva primaria, el paciente tiene anestesia o disminución, hipoestesia del hemisferio contralateral a la lesión cerebral, y además de eso le duele. No siente cuando tú le tocas, sino que le duele. Entonces, es algo terrible. Es un dolor tipo cuando tú te quemas con hielo, por ejemplo. El hielo quema. Un dolor así. Quemante, pero frío cuando lo toca. Y permanente, no cede a los medicamentos. Terrible. El síndrome de la arteria basilar, vamos con el territorio posterior. Recuerden que la basilar es la que le imprime el surco al puente y da todas las ramas hacia el cerebelo, por tanto, y también termina con las dos cerebrales posteriores. Entonces vamos a tener un desastre neurológico funesto. Si es en el tronco, dependiendo del nivel donde se obstruya, vamos a tener más o menos sintomatología y puede comprometer la vida. Recuerden que el tallo cerebral, que el puente pertenece al tallo cerebral y tiene poco espacio para expandir. Un edema en el tallo cerebral va a comprimir el bulbo, un edema en el bulbo va a comprimirse y va a producir un fallo cardiorrespiratorio, recuerden los centros vitales que tiene el bulbo. Entonces, una lesión en el tallo cerebral tiene poco espacio para expandir y va a comprimirse contra el agujero magno y contra el clivus, y por tanto, generalmente son desastrosos, comprometen la vida. Pero cuando tenemos cierta misericordia de Dios, digo yo, pues el paciente se salve, puede quedar el síndrome de cautiverio, porque recuerden que toda la basilar va a dar ramos continuos y la parte más cerca de esos ramos es la parte de las vías descendentes, o sea, el as córtico espinal, córtico vulvar, córtico pontocerebeloso, que son las que descienden hacia la médula espinal, va a tener la carga de las extremidades, los movimientos voluntarios de las extremidades. Entonces el paciente puede recibir la afluente del área tegmentaria, que es donde ascienden las fibras sensoriales. El paciente puede recibir del medio exterior la información, pero no puede reaccionar porque no le funciona el as córtico espinal, que está irrigado por la basilar, los ramos continuos. Entonces el paciente queda como en cautiverio, como encarcelado. Recibe toda la información, pero no puede reaccionar. Las aferencias están afectadas. Se llama síndrome de cautiverio o looking. Hay cuadriplejía, pérdida de la mirada lateral, parálisis facial bilateral, que el paciente ni siquiera puede sonreír, pero sí conserva la mirada vertical, porque el tercer par nace más arriba, en territorio del mesencéfalo. El paciente puede mirar para arriba, mirar para abajo, pero no puede mirar para los lados. O sea que tampoco puede sonreír, tampoco puede fruncir las cejas ni nada, ni tampoco usar las extremidades. Entonces el paciente solamente puede decir que sí para arriba, que no para abajo. Sí para arriba, que no para abajo. Terrible. Tenemos el síndrome de Marie-Fox, que es ataxia isilateral, hemiparesia contralateral, hemihipoestesia, para dolor y temperatura contralateral. El síndrome de Marie-Fox, que
que involucra la ataxia. Ataxia es dificultad para caminar y mantener el balanceo normal. Así que no puede estar en equilibrio. El síndrome de Midal-Gupler es afectación del sexto y del séptimo, porque es en un territorio continuo. Recuerden que en el puente el sexto nace debajo del colículo facial y el facial le envuelve. Entonces, ahí en ese justo, en el colículo facial, es la afectación. Entonces tiene, aparte de la hemiparesia, el sexto y el séptimo. Tiene la mirada hacia adentro, de este lado, y el facial involucrado, facial periférico. La mayoría de los eventos cerebrovasculares van a afectar el facial, pero en la parte inferior. Se le desvía la boca, porque es algo cortical. El síndrome de Midal-Gupler, pues tiene una afectación del facial completo, toda la hemicara. Recuerden que habíamos dicho que cuando se afecta el núcleo hacia abajo de un par craneal, va a involucrar todo lo periférico de ese par craneal. Si se afecta la parte cortical en la corteza, arriba en la corteza, solamente vamos a tener una sintomatología más limitada de facial. Solamente un cuarto de la cara, la parte inferior. Entonces se les desvía hacia el lado sano, pero puede levantar la ceja, puede fruncir, etc. También tenemos el territorio de la aica cerebrosa anteroinferior, solamente de la aica, y vamos a tener el de Marie Fox con ataxia, hemiparesia y las alteraciones en la temperatura, pero la ataxia vamos a tenerla por el cerebelo, la parte anteroinferior del cerebelo. Y la pica, la arteria posterior va a involucrar este síndrome que se llama síndrome de Wallenberg, que es un síndrome vulvar lateral, el bulbo y toda la parte infero-posterior del cerebelo. Entonces vamos a tener hipoestesia de la hemicara, vamos a tener un Horner, vamos a tener vértigo, ataxia, nistagmo, náusea, vómito, disfagia, hipo, por alteración en la deglución, por alteración en el glosofaringeo. Es el síndrome de Wallenberg. Y vamos a tener alteraciones en la sudoración también. El síndrome de Horner es topsis, anhidrosis y ¿cuál es el otro? Tosis, anhidrosis, se lo digo más adelante, el síndrome de Horner. Las técnicas de imagen, vamos a tener que, para un evento cerebrovascular, la técnica de imagen gold standard es la tomografía. Tomografía axial computarizada simple. Si se puede hacer con difusión, perfusión, sí, mucho mejor. Aquí lo tenemos disponible. Y vamos a tener que tiene una sensibilidad de un 100% para los eventos cerebrovasculares hemorrágicos. La sangre la detecta 100% de la tomografía. Pero el área de isquemia la detecta solo en un 70%, pero si usted se la hace de una vez, ya sabe que si no hay sangre, es una isquemia cerebral que tiene. Luego tenemos la angiotomografía, que te va a dar, perdón, el vaso obstruido en cuestión. ¿Qué vaso está obstruido? La angiotomografía. Pero generalmente no la usamos a menos que estemos sospechando una hemorragia subaranoidea, porque involucran, para hacerlo, un medio de contraste que es bastante deleterio.
Si estamos sospechando una hemorragia subaranoidea, pues entonces la angiotomografía es el de elección. Pero la tomografía va en número 1. Después que la tomografía revela que hay una hemorragia subaranoidea, entonces le hacemos la angiotomografía. Si no hay hemorragia subaranoidea, si hay otro tipo de lesión como isquemia, pero que no se evidencia en la tomografía, o sea, que sale normal, el 30% de la tomografía con isquemia salen normales, pues se le hace una resonancia magnética. En muchas ocasiones, cuando el infarto es muy pequeño y los cortes de la tomografía o de las resonancias son muy amplios, digamos que más 5 milímetros o 10 milímetros, entre esos 5 y 10 milímetros puede haber un evento cerebrovascular pequeño, laconal, menor de 15 milímetros. Digamos que sea de 4 milímetros, pues no va a salir nada si el corte queda, si queda ese infarto en medio de un corte y otro. Entonces siempre va a salir normal esa tomografía, o generalmente va a salir normal, pero la sintomatología está. Entonces se trata como un evento isquémico. Todos los demás lo podemos estar haciendo dependiendo de la necesidad. El manejo de un evento cerebrovascular de primera instancia, aun cuando usted no tenga la tomografía, es estabilizar la vía aérea, ¿verdad? La estabilización inicial, el ABC, vía aérea, ventilación y circulación. Determinar la escala del Glasgow. Si tenemos una escala de Glasgow menos de 12, donde hay compromiso de la conciencia y tenemos riesgo de aspiración, pues hay que ponerle una sonda para alimentar y no podemos alimentar. O sea, no alimentarlo a menos que sea mediante una sonda por el riesgo de aspiración. Pero si tenemos un Glasgow menos de 8, debemos entubar al paciente para garantizar una buena oxigenación y el flujo sanguíneo cerebral. Debe hidratarse solamente a 100 ml por hora para garantizar el flujo sanguíneo cerebral, pero recuerden que un evento cerebrovascular va a producir mucho edema, entonces hay que hacerle, hay que manejarlo con diuréticos osmóticos en primer lugar, y si llega en periodo de ventana, vamos a tener este tratamiento. El periodo de ventana es menos de 4.5 horas y se le da trombolisis a los eventos isquémicos. Se le hace la tomografía y le hace todas las analíticas del lugar antes de las 3 a 4.5 horas del inicio de los síntomas. Por eso es muy importante que usted le pregunte cuándo notó que tenía la boca desviada, cuándo notó que estaba disártrico, cuándo notó que no podía mover el hemicuerpo o que tenía limitación de movilidad en el hemicuerpo. Y de ahí empezamos a contar. Estaba desayunando a las 9 de la mañana, llegó a las 10 o a las 9:30 llegó a la urgencia. Ahí hay que activar el código I para hacerle la tomografía antes de que llegue a las 3 o 4.5 horas. Una vez que ya se determine que es un evento isquémico, pues se le administra este medicamento, el factor tisular activador del plasminógeno recombinante, RTPA. Es un anticoagulante de forma rápida, se llama RTPLES, el medicamento ahora actualmente. Y se administra endovenoso, tiene su riesgo de hemorragia y se administra antes de las 4.5 horas, porque después de las 4.5 horas aumentan los riesgos de hemorragia y no se desbarata el trombo. Recuerden que el trombo tiene varias fases: trombo blando, trombo de fibrina, trombo duro, etc. Entonces tenemos que aprovecharlo cuando el trombo es blando todavía, que se puede producir fibrinolisis, o sea, destrucción de la fibrina.
Se llama trombolisis el tratamiento de elección. Pero si usted no tiene disponible trombolisis, no en todos los centros lo tienen disponible, entonces se le pone mannitol a todos los tipos de evento cerebrovascular que comprometan la conciencia, porque hay un edema cerebral. El mannitol es un diurético osmótico que se administra en dosis de 1 gramo por kilo de peso. El paciente tiene 70 gramos, les digo 70 kilos, pues se le administran 70 gramos de mannitol de inicio. Luego hay que seguirlo en mantenimiento con 0.5 gramos por kilo, o sea, el 50%. Si pesa 70 kilos, pues 35 gramos cada 4 horas, cada 6 horas, los primeros 3 días. Ya después de los 3 a 4 días, el mannitol no hace ya nada. Al contrario, mejor va a hacer mal, porque va a producir una deshidratación. Y un aumento de los electrolitos, etc. Bien, los infartos lacunares. Bueno, antes de seguir con otras cosas, el tratamiento también involucra manejo de la presión arterial. Generalmente el edema cerebral va a producir una hipertensión sostenida, pero usted no puede bajar esa presión de forma abrupta porque va a producir una hipoperfusión cerebral. Entonces va a ser también deleterio. Tiene que controlar la temperatura, tiene que controlar la glicemia, tiene que controlar la administración de líquido, etcétera. El manejo sintomático y de soporte debe estar presente. Un evento cerebrovascular es un manejo de una unidad de cuidado intensivo dependiendo del nivel de conciencia. Si el paciente tiene más de 12, es un evento isquémico lacunar, puede manejarse en sala. Pero si tiene menos de 12, debe manejarse en una unidad de cuidado intensivo. Y si tiene menos de 8, incluso entubar. Los infartos lacunares, pues, son infartos de menos de 15 milímetros y están localizadas en las zonas profundas del encéfalo. Generalmente están ligadas con las arterias perforantes del polígono de Willy y hay un déficit focal claramente definido. Tenemos esos 5 grandes síndromes lacunares clásicos, conocidos y descritos, que es el síndrome motor puro. Solamente tenemos hemiparesia del lado contralateral y no tenemos envolvimiento de ninguna otra estructura. El sensitivo puro, el paciente solamente tiene una alteración sensitiva, tiene hemihipoestesia del lado contralateral y no involucra la parte motora. El síndrome mixto es ambos, tanto tiene hemiparesia como hemihipoestesia y solamente tiene eso. La ataxia y la hemiparesia homolateral, el paciente tiene ataxia y hemiparesia solamente. La disatria mano torpe, el paciente está disátrico y tiene una mano torpe, nada más. La pierna la puede mover bien y todo lo demás. Esos son los síndromes lacunares más importantes. Son los síndromes lacunares generalmente en la cápsula interna, una partecita de la cápsula interna. Recuerden que la cápsula interna es un empaquetamiento de las fibras que descienden o ascienden, porque puede ser también de la parte sensitiva, formando una boomerang en la base del cráneo. Entonces, esa es una alteración puntual ahí, muy pequeñita en la cápsula interna, puede envolver todo un hemisferio. O los síntomas que les acabo de decir. Ya las embolias pulmonares, ya les digo, las embolias cerebrales, ya les comenté que son coágulos que viajan, entonces producen una isquemia distal en los vasos más pequeños. Tenemos las mismas causas que para los eventos cerebrovasculares. Y ya les hablamos del ataque isquémico transitorio, que no supera las 24 horas. Tiene la misma causa y se debe tratar
de forma similar a los eventos cerebrovasculares isquémicos para la prevención secundaria. Para el manejo en el momento es la trombolisis. Cuando el paciente se salva, que se va de alta, hay que darle prevención secundaria con antiagregación plaquetaria o anticoagulación, dependiendo de las características que tenga, todo su perfil lipídico y hematológico, y estatinas. Las estatinas están usando como prevención secundaria. La prevención secundaria es después de hacer el evento. La prevención primaria es antes de hacer un evento. La prevención secundaria, ya después de hacer el evento, se va de alta, pues hay que darle un tratamiento prácticamente permanente de antiagregación y o anticoagulación, dependiendo si tienen otras comorbilidades. Ya eso es lo mismo que le he comentado. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial de los eventos cerebrovasculares con otras cosas como migraña, principalmente la migraña hemipléjica, las crisis epilépticas parciales que producen pérdida de la movilidad de un lado en el momento, una hipoglicemia, las crisis psicógenas. Las crisis psicógenas son las crisis de histeria. La esclerosis múltiple, 5, la hipotensión ortostática, entre otros. Y vamos a hacer la historia clínica. Siempre la anamnesis va a estar en primer lugar, la anamnesis y el examen físico, y luego todo lo complementario. Y ya les hablé del tratamiento, que es en la trombolisis, en el isquémico, y el manitol en ambos. Para las hemorragias, dependiendo de qué tanto sea, vamos a tener tratamiento quirúrgico en las hemorragias. Las hemorragias en la fosa posterior, o sea, que involucra el tallo cerebral, que involucra cerebelo, si pasan de 3 centímetros, hay que evacuarla, porque recuerden que va a producir una disfunción del bulbo, una herniación, y el paciente puede morir. Pero en los lóbulos va a depender del tamaño del coágulo y el beneficio que puede ser el abordar a donde esté el coágulo. Muchas veces con el solo manitol el paciente evoluciona bien, pero si la hemorragia es demasiado, pues es posible que haya que descomprimir. Va a depender del tamaño del coágulo. Ya les hablé de la trombolisis, etcétera. La hemorragia cerebral la vamos a dejar, ya ustedes se la leen porque ya la he comentado, se la leen. Pero esas son las causas etiológicas de la ruptura de un vaso sanguíneo, la hipertensión a la cabeza, como les había hablado, la ruptura de aneurisma, las diatesis hemorrágicas, las drogas que aumentan la presión arterial, los tumores, las hemorragias intraparenquimatosas tienen una frecuencia mayor aquí a este nivel, a nivel de los ganglios basales, donde están los lenticulares, por las arterias lentículas estriadas, rama de la cerebral media, que estallan fácilmente. También la arteria del Charcot, que son pequeñas arterias que se aneurisman, hacen pequeños aneurismas ahí y estallan fácilmente con un aumento de la presión arterial. Por tanto, la mayor frecuencia de hemorragia la vamos a tener aquí en los núcleos de la base de la cápsula interna. Esos son los lenticulares, el claustro. Ahí en esa área vamos a tener la mayor frecuencia de hemorragia sin parenquimatosa. Después le sigue frontal, temporal, occipital, etc. El 80% de las hemorragias son en los hemisferios y el 20% en el tronco y el cerebelo. En el tronco y en el cerebelo son las más funestas, por lo que ya les comenté.
El cuadro clínico es idéntico al cuadro isquémico, dependiendo del vaso involucrado y dónde esté el hematoma. Siempre va a ser también igual de comienzo súbito y vamos a tener los mismos sintomatologías. Miren, es un hematoma, es una tomografía. La hemorragia se va a ver blanca, parecido al hueso, o sea que se va a ver hiperdenso. Es un hematoma bastante grande ahí, pero ustedes ven que está rodeado de mucho tejido cerebral. Realmente el abordar ese hematoma va a ser peor que si usted lo dejara que seque solo. Con manitol va reduciendo el edema y el paciente va a tener una evolución dependiendo de otros factores, si broncoaspiró, etcétera, como estas temperaturas, su glicemia y otras comorbilidades, y requerirá tiempo para volver a recuperar, y generalmente no recupera totalmente la fuerza de ese anticuerpo. Aquí es una hemorragia talámica que también involucra su aranoidea. Ven, eso es su aranoideo ahí. Pero rompió al sistema ventricular. Es una hemorragia dentro de los ventrículos. Generalmente cuando está en los ventrículos laterales o en el tercer ventrículo ha involucrado el tálamo. El tálamo es el que más produce drenaje al sistema ventricular. Es hemorragia cerebelosa en cerebelo, y ya les comenté lo que es con esto juntamente con las hemorragias del tallo cerebral. Por su cercanía con el bulbo, generalmente tienen muerte en pocas horas, por eso se deciden drenar. Pero aún drenándola, tienen una alta mortalidad. Las complicaciones tanto de la isquemia como de la hemorragia, vamos a tener la hipertensión intracraneal por el edema, que sangre de nuevo, pero un vasoespasmo, el vasoespasmo generalmente se produce con las hemorragias subaranoideas, porque la sangre que bañe por fuera el vaso sanguíneo va a producir vasoconstricción del vaso dentro. Entonces produce un vasoespasmo que va entonces a conllevar ese vasoespasmo a un infarto o a una isquemia cerebral distal a ese vasoespasmo. Los trastornos hipotalámicos, cuando tenemos que involucre arterias que vayan al hipotálamo, y recuerden que el hipotálamo tiene que ver con el control del metabolismo interno, que haya broncoaspirado, que haya flebitis, que haya septicemia por la misma broncoaspiración, o que haya queratoconjuntivitis porque el paciente no cierre bien el ojo. La hemorragia ventricular es poco frecuente, ya le comenté que generalmente son estructuras intraparenquimatosas que drenan hacia los espacios, a los espacios ventriculares. Las primarias, que son directamente del mismo ventrículo, son realmente raras. El diagnóstico se hace por tomografía, la resonancia no es sensible a la sangre. La tomografía es el medio diagnóstico por excelencia. Y vamos a tener las mismas, el mismo ABC para las hemorragias que la isquemia. Lo único que no le vamos a poner ninguna anticoagulación, no le vamos a poner ninguna antiagregación, no le vamos a poner trombolisis, sino que le vamos a poner manitol para bajar la presión intracraneal y el edema. Y estabilizar las vías aéreas, etc. Control de la glicemia, control de la temperatura, entubar si está por debajo de 8, igual, poner sonda nasogástrica, igual si está debajo de 12, el Glasgow, etc. Muchas veces tenemos que hiperventilar al paciente para conseguir una disminución de la presión intracraneal por hipercapnia. Y el manitol, ahí está mal, es gramos por kilo.
Bien, esto ha sido todo. La hemorragia subaranoidea ya se las comenté, que es una hemorragia en el espacio subaranoideo y generalmente es por aneurisma. El tratamiento de las hemorragias subaranoideas es clipar el aneurisma, se le pone un clip al aneurisma y con eso el paciente pues puede sobrevivir. Generalmente tienen una alta mortalidad. Las hemorragias subaranoideas, cuando estalla un aneurisma, es funesto. En el 50% de los casos mueren al instante. El otro 50% puede ir al hospital y también tiene una alta mortalidad porque puede resangrar. Hasta que no se clipe el aneurisma, se llena otra vez y sangra de nuevo. Cuando sangra de nuevo es bastante también mortal, desangrado. La hemorragia subaranoidea le va a dar a usted un dolor de cabeza estrondoroso, como que algo estalló dentro de su cerebro. Ya se lo habíamos comentado cuando hablamos de dolor de cabeza. El 80% es aneurisma, el otro 7% malformación arteriovenosa y otras causas como tumores, desgracia, trombosis venosa, drogas, etc. Las aneurismas se van a encontrar en el polígono de Willy. Está aquí. La más frecuente es aquí, en la comunicante anterior, seguida de la comunicante posterior, la cerebral media en su tronco anterior o posterior, la basilar ahí, en el tope de la basilar. Esos son bastante incómodos, incluso de cirugía. Generalmente se hace en vía endovascular. Dependiendo del lugar, va a dar la sintomatología. Aquí en la comunicante posterior va a presionar el tercer par que sale por ahí paralelo. Entonces, puede dar esta sintomatología de tosis del tercer par cráneo. Bien, yo creía que iba a terminar, pero consideré importante el cuadro de las hemorragias subaranoideas. Ya el tratamiento definitivo es su clipamiento. Se le pone nifedipina para evitar el vasoespasmo. Nifedipina no, nimodipina. En nimodipina pues produce una vasodilatación de los vasos cerebrales. Debe dársele cada 4 horas para evitar el vasoespasmo. Las complicaciones de la hemorragia subaranoidea ya se las comenté y puede producir también hidrocefalia aparte del desangrado. Tenemos una clasificación, un IGES para el dolor y las manifestaciones clínicas en los pacientes con hemorragia subaranoidea, que va a depender, el grado va a depender de los síntomas involucrados y del estado de conciencia. El diagnóstico se hace por tomografía y en la tomografía vamos a ver cómo los surcos están hiperdensos, parecido a sangre, están llenos de sangre. Si no sale en la tomografía, pero hay una alta sospecha, entonces se le hace una punción lumbar para sacar líquidos. Si ese líquido está teñido de sangre, pues podemos sospechar una hemorragia subaranoidea. Pero se le hace la prueba de los 3 tubos. Recuerden que cuando uno hace una punción lumbar y lesiona un pequeño vaso, puede salir con sangre ese líquido, pero va aclarando a medida que va taponando ese vasito. Entonces se le hace la prueba de los 3 tubos. El primero que salga con sangre, el segundo va a salir con menos sangre, entonces ahí sospechamos que fue traumática la punción. Pero si salen con sangre los 3, ya sospechamos que es una hemorragia subaranoidea. Entonces el protocolo es hacer la angiotomografía para localizar el aneurisma y clipar.
quirúrgicamente. Y también darles un imodipina cada 4 horas. Miren una hemorragia solanoidea por tomografía. Todas las cisternas, esa es la cisterna cuadrigémina, ese es el mesencéfalo. Y también tenemos aquí, es un gran aneurisma, generalmente de la comunicante anterior. Y ya todo lo demás, ustedes se lo van a leer, todo ese es el tratamiento, medidas generales, glucocorticoides, porque hay una inflamación de las meninges, el mannitol y la nimodipina. La triple H se le hace después de la cirugía para evitar el vasoespasmo. Triple H es hiperventilación, hiperhidratación, hipertensión. La simvastatina, la terapia trombolítica, no se está utilizando eso. Y lo vamos a dejar hasta ahí, hasta la próxima clase. Los demás ustedes se lo van a leer, hasta ahí son el examen. O sea, de este tema, porque faltan más temas.